Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios realmente por el compartir de su palabra. Nuestro Dios es realmente rico. Y estamos con un tema. Estamos con el corazón de la revelación divina. Si nosotros dijéramos 66 libros son un hombre completo, 4 libros específicamente son el corazón. Entonces, hablamos del libro de Gálatas, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses. Entonces, estos 4 libros forman el corazón de la revelación divina. Básicamente, fíjese, el libro de Efesios, Filipenses y Colosenses, el Señor se lo reveló al apóstol Pablo estando en cautiverio. Podríamos decir en cautiverio o, pues sí, porque estaba realmente en cautiverio en Roma. Así que estas situaciones a veces podríamos decir que son difíciles, en este caso para el apóstol Pablo, pero por otro lado, pues son muy importantes para la revelación divina. O sea, son cosas que Dios aprovecha. Dios saca provecho para realmente revelar lo que Él quiere pues que se conozca, ¿me entiende? O dicho de otra manera, simple y sencillamente está revelando su propósito eterno y la manera de llevarlo a cabo. Eso es lo que decimos cuando hablamos del corazón de la revelación divina, lo que está en el corazón de Dios. Dice, a veces, bueno, uno dice muchas cosas, ¿verdad? Pero David era un hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Si nosotros vemos realmente el libro de Efesios, nosotros podemos darnos cuenta que todo surge por causa del deseo del corazón de Dios. Fíjese, en Efesios 1:9, la voluntad misteriosa de Dios surge de su beneplácito, surge de su corazón, surge del deseo de su corazón. Entonces, hablamos del corazón de la revelación divina y estamos hablando de 4 libros en particular. Entonces, en el libro de Gálatas, nosotros hemos cubierto, número 1, la voluntad de Dios. Y número 2, cómo Cristo reemplaza la ley y es contrario a la religión y a la tradición. Entonces, cubrimos la voluntad de Dios en Gálatas 1:4. Lo comparamos con Gálatas 6:14 y 15 para poder entender. Cuando hablamos de que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Y cuando vemos en realidad, o sea, el siglo maligno es una parte del mundo. Y este mundo, en Gálatas 6:14, ha sido crucificado. Y cuando hablamos de el mundo, ¿me entiende? Se refiere al mundo religioso, de acuerdo con el versículo 15. Digo, nomás quería recalcarlo de nuevo. Ok, hermanos, pero ya vimos 2 puntos cruciales en el libro de Gálatas. Número 1, la voluntad de Dios. Gálatas 1:4. Rescatarnos del presente siglo religioso, si lo decimos de otra manera. Número 2, Cristo
reemplaza la ley y es contrario a la religión y a la tradición. Y hoy, este día, vamos a compartir de cuál es la intención de Dios realmente. ¿Qué es lo que Dios quiere con usted y conmigo y con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Fíjense, le voy a leer Gálatas 1, 14, 15 y 16. Dice así: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles. No consulté enseguida con carne o sangre. Bueno, fíjese, esto es realmente la intención de Dios. Pablo dice, y en el judaísmo. Cuando hablamos del judaísmo, estamos hablando de la religión judía, de la religión del judaísmo. Estamos hablando probablemente, de acuerdo con la Biblia, sería la mejor religión del mundo. ¿Ve? ¿Por qué? Pues porque tiene toda la realidad de Dios con todo lo que Él ha dicho a través de su palabra. Pero Pablo dice, y en el judaísmo, es decir, en la religión judía, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo era una persona religiosa, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Sí, en cuanto a la ley, era fariseo. Es decir, era, podríamos decir, la parte del judaísmo, así que era más ortodoxa. Entonces, ¿qué queremos decir? Pablo dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Es decir, Pablo era fariseo. Pero luego dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, ahí habla de tradiciones. Nomás considérelo con nuestro mundo actual. ¿Cuántas tradiciones no hay en muchas religiones? Pues todos hemos nacido probablemente en una religión, ¿me entiende? Y nomás cheque todas las tradiciones. ¿Y sabe una cosa? Las tradiciones se vuelven mucho más importantes que Dios mismo. ¿Sí me entiende? Se vuelven mucho más importantes que Dios. Así que Pablo, en el judaísmo, aventajaba a muchos contemporáneos de él en su nación. Pero era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Wow. Yo me imagino que Pablo, en cierta manera, ¿me entiende? Mientras no se convertía, yo creo que él estaba orgulloso de ser judío, de ser hebreo de hebreos, de ser de la tribu de Benjamín, de tener tales calificaciones. En cuanto a la ley, fariseo, lo más estricto que puede haber en esta tierra. Y era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Maravilloso, maravilloso en cuanto a la religión, ¿me entiende? Pero luego Pablo dice, pero, aquí hay un pero tremendo, pero cuando agradó a Dios. Este pero, en el versículo 15, haga de cuenta que da la vuelta completa al versículo 14. En el judaísmo aventajaba a muchos contemporáneos de mi nación. Era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
pero, ese pero ya cambió 180 grados, ¿ve? Pero cuando agradó a Dios, wow, pero cuando agradó a Dios le agradó. Fíjese, luego decimos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué? Y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, digo, Pablo fue específicamente ahí en el asunto, ¿verdad? Del vientre de su madre. Porque a lo mejor él pudo haber dicho, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿ve? Pero no, él dijo, agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre. Dios me apartó, me separó, me santificó desde el vientre de mi madre. En la palabra griega para apartar, es la palabra griega aforizo, ¿verdad? La palabra apo, es decir, marcar. Marcar por establecer, ¿me entiende? Una línea, una frontera. Entonces, Dios apartó a Pablo marcándolo, ¿me entiende? O sea, señalándolo, marcando una línea. Y luego, la palabra orizo, ¿verdad? O sea, un límite, un confín, un término. O sea, Dios le apartó, le separó, le marcó, ¿me entiende? Pero con un determinado límite, con un determinado confín, con una determinada frontera, con un determinado término. Entonces, pero cuando agradó a Dios, si a Dios le agradó, hermanos, se acabó todo, ¿me entiende? Le voy a decir que, fíjese, yo conocí al Señor a los 20 años. Y luego me casé, pues se me hace que a los 25 años. Ok. ¿Sabe qué le dije a mi esposa cuando nos casamos? Le dije, ¿sabes qué? Yo he conocido al Señor de una manera fuerte, porque el Señor me cambió así de un día para otro. De un día para otro me quitó mi loquera. Todo lo que yo traía cargando me lo quitó. Así. Tremendo. Entonces, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Probablemente va a venir el día en que Dios me vuelva a parar y me diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, ya ahora te quiero para mí, exclusivamente. Pues le voy a decir, 2 años después de que me casé con mi esposa, ¡pum! Vino el Señor. Me paró en seco. ¿Ve? Cuando un hermano compartió de una palabra allí en Efesios, déjeme se lo muestro, en Efesios capítulo 3. Bueno, en realidad, dice, bueno, no es probablemente este verso el que estoy buscando, pero bueno, estaba hablando de la iglesia
el misterio escondido desde los siglos en Dios. Fíjese, ese hermano predicó sobre esa palabra, la iglesia, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Wow, cuando yo escuché eso, así completamente me sacudió la cabeza. Yo dije, eso es. O sea, me dije ese día, esto es lo mío. Esto es lo mío. Y fíjese que el hermano, bueno, el hermano hizo algo tremendo, porque le voy a decir una cosa, él estaba compartiendo eso, pero ¿sabe qué? Marcó una línea, o sea, hizo una línea y dijo, los que estén del lado de Dios, wow, así como cuando Moisés, ¿me entiende? Lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, solamente los levitas pasaron del lado de Moisés, del lado de Dios. Y luego entonces Moisés les ordenó a los levitas que mataran a filo de espada a sus hermanos. ¡Wow! Imagínense ese relato. Y luego, ¿sabe qué? ¿Sabe qué les dice Moisés? Una vez que los levitas habían matado, no recuerdo la cantidad de personas que murieron ese día, pero les dice Moisés una cosa: hoy os habéis consagrado a Jehová. Eso fue lo que le dijo. Y yo esa noche yo estaba escuchando a este hermano y estaba hablando de eso. Y yo dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. Eso es lo que Dios ha hecho desde antes de la creación de los cielos y la tierra. Desde la eternidad pasada. La iglesia, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Y entonces el hermano pinta la raya. Bueno, luego sucedió algo extraño, porque le voy a decir una cosa: el único que pasó la raya, el único fui yo. ¿Me entiende? Todos los demás estaban ahí, ¿ve? Se quedaron así, mire, quietecitos, calladitos. Digo, se veían bonitos, pero no como Dios quería. Bueno, lo digo, estas cosas, han pasado en mi vida, ¿ve? Pero, pues aquí estoy con mi esposa, ¿me entiende? Mi esposa y yo, pues ya tenemos más de 42 años casados, 45 o poquito más de conocernos, ¿ve? Y realmente, pues aquí estamos disfrutando realmente al Señor. Así es que el Señor ha avanzado, y aquí estamos. O sea, pero cuando agradó a Dios, se le acabó todo a Pablo, Cuando agradó a Dios, se le acabó todo a Pablo. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y luego fíjese cuál es el punto en el verso 16. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. O sea, considera el pensamiento de Pablo. Dice, miren, señores, yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Yo era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, mucho más que todos ellos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Wow! Y luego el verso 16, revelar a su Hijo en mí. Imagínense, Pablo está diciendo, o sea, yo estaba en el vientre de mi madre y ahí le agradó al Señor apartarme a mí. Me apartó desde el vientre de mi madre. Lo que sucedió en el vientre de mi madre, ¿me entiende? Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer?
Dios quiere revelar a su Hijo en mí. O sea, ahora su Hijo, haga de cuenta que está dentro de mi vientre. Y entonces Dios lo que quiere es revelar a su Hijo en mí. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre estaba pasando por un proceso de 40 semanas o 9 meses, como quiera decirlo. Pero en ese proceso, o sea, el niño, el embrión que se formó ahí, ¿me entienden? O sea, estaba recibiendo el suplir de la madre y finalmente a las 40 semanas, a los 9 meses, ¡boom! Salió ese bebé. Ese bebé era yo. Pero Dios quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Dios quiere revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que Dios quiere en el libro de Gálatas. O sea, sí, o sea, Él quiere rescatarnos del presente siglo maligno. Eso es un hecho, del presente siglo religioso. ¿Por qué razón? Porque Cristo es contrario a la religión. O sea, Cristo termina el judaísmo y es contrario a la religión y a la tradición. Y eso mismo es lo que Dios está haciendo conmigo. Es lo que Pablo estaba diciendo. Dios me separó, me apartó a mí desde el vientre de mi madre. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? O sea, revelar a su Hijo en mí. Él quiere que ese Cristo que yo he recibido, ¿me entiende?, se ha revelado, se ha forjado dentro de mí y que un día pueda nacer, así como yo nací, que un día realmente ese Cristo salga de una manera viviente. Eso es mi gloria, eso es la gloria de Dios. Entonces, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dice, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, a mí no me importó nada. Papá y mamá no me importaron. ¿Me entiende? Simple y sencillamente, yo quería anunciar este Cristo entre los gentiles. Y no consulté con sangre y carne. Simple y sencillamente a Dios le agradó. O sea, con Moisés fue así. Los levitas se consagraron a Dios en ese día. Y aquí Dios me separó para que yo predicase el evangelio entre los gentiles. Digo, ese es Pablo, hermanos. Esta es una experiencia tremenda de Pablo. Él está diciendo cuál fue su experiencia, cómo Dios le apartó. Fíjese, por ejemplo, en Jeremías, Dios hizo lo mismo con Jeremías. Fíjese, déjeme le leo aquí en Jeremías 1:4 al 10, le voy a leer. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar. Hermanos, esta es la experiencia con Jeremías. Y déjeme, le llevo a otro pasaje que también me gusta mucho. Es el Salmo 139. Le voy a leer el verso 13, 14, 15 y 16. Dice Salmo 139, 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira el verso 16, hermano. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Déjame, se lo leo de nuevo, hermano. La verdad, digo, este versículo vale oro. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, qué maravilloso. Nosotros siempre podemos tornar nuestro ser al Señor, hermanos, y decirle, Señor, pues aquí estoy. Soy un niño, no sé hablar, soy incapaz, estoy corto. Pero Dios puede responder de muchas maneras. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una sola de ellas. Así que le voy a decir ya para todos nosotros, hermanos, dice, déjeme le leo Efesios capítulo 1. Dice, déjeme le leo el verso 3 y 4. Efesios capítulo 1, verso 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primer bendición espiritual es según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escucha, hermano, hermana, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Maravilloso, maravilloso. Ahora, déjeme le digo ya, verso 5, también déjeme se lo leo. Predestinándonos. La mayoría de las versiones dice para adopción, pero en realidad no es esa la palabra correcta. La palabra ahí que se usa es la palabra huiotesia. Pero mire, le voy a explicar un poquito qué es lo que Dios quiere. Dios quiere revelar a su Hijo en usted. Dios quiere, haga de cuenta que su Hijo se forje dentro de usted. ¿Ve? Ahora, cuando hablamos de la palabra Hijo de Dios, o sea, en la Biblia hay 3 expresiones para la palabra Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan 1:12 dice, el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser tecnón de Dios, de ser hijos de Dios. Esta palabra tecnón es un hijo recién nacido, es un hijo recién convertido. Entonces, esta palabra podríamos decir es un niñito, es un hijito. O sea,
nos dio potestad de ser tecnón de Dios. Entonces, eso está muy bien, ¿verdad? Eso es cuando realmente nosotros conocimos al Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces fuimos hechos tecnón de Dios. Pero, por ejemplo, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son judíos de Dios, judíos de Dios. Entonces, estos son hijos de Dios. Acá en Juan 1:12 nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta palabra hijos de Dios, tecnón de Dios. T-E-K-N-O-N. Tecnón de Dios. Y luego acá en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son judíos de Dios. Si usted quiere ponerlo con H, H-U-I-O-S, judíos de Dios. O quiere ponerlo con J, J-U-I-O-S, está correcto. ¿Me entiende? Entonces, pero luego después, en el verso, en Romanos 8:15, dice, en Romanos 8:15, después de que dice eso, en Romanos 8:14, ¿ve? Déjeme le leo el versículo 15. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu. Bueno, de nuevo, o sea, las versiones traducen espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre, pero en realidad debe ser, hemos recibido espíritu filial. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Cuando la Biblia habla de hijos de Dios, habla de un proceso para ser hijificados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Primeramente somos tecnón de Dios. Luego de que somos tecnón de Dios, o sea, empezamos a crecer en la vida divina y empezamos a ser judíos de Dios. Pero luego ya cuando llegamos a la madurez, entonces somos juyotesia de Dios. Ok, 3 términos. Tecnón de Dios, un recién nacido. Uno que está en la etapa de crecimiento, que podríamos decir un teenager, ¿verdad? O un jovencito, entonces es un judíos de Dios. Pero cuando llega a la edad, vamos a decir de 18 años, ¿verdad? A la edad adulta en que ya es un ciudadano, ¿verdad? Ya tiene libertad él por sí mismo. Entonces es un juyotesia de Dios. Ahora, déjenme le digo cuál es el problema aquí. El problema es la palabra juyotesia. Juyo, hijo. Tesia significa posición. Claro que si usted la separa, por ejemplo, Romanos 8:14, Romanos 8:15 y Romanos 8:16 usan estos 3 términos. ¿Me entiende? O sea, denotando que están en la misma relación. Es decir, un tecnón de Dios debe de crecer y debe de llegar a ser un judíos de Dios. Y luego este judíos de Dios debe de madurar y debe de llegar a ser un juyotesia de Dios. O sea, el problema es que la palabra juyo es hijo. Tesia significa posición. Cuando usted separa esta palabra de las otras dos, de la palabra tecnón y de la palabra judíos, entonces, si usted la separa y la ve sola, entonces, o sea, literalmente sí, ¿verdad? Usted dice hijo en posición. Entonces, cuando usted tiene esa mentalidad, ¿me entiende? Un hijo en posición, pues entonces, ¿qué quiere decir? Es un hijo adoptado. Pero no es la manera en como la Biblia lo muestra. Entonces, Dios lo primero que hace es que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, pero en amor. Y luego dice, predestinándonos para filiación. Esta palabra, predestinándonos para filiación, si lo decimos de otra manera, predestinándonos para hijificación. Dicho de otra manera, o sea, pasar por el proceso de ser un tecnón de Dios y luego el crecimiento para ser un judíos de Dios y luego finalmente llegar a la madurez
como un huiotesia de Dios. Entonces, en ese sentido, el Señor nos ha predestinado para filiación. Eso es realmente lo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Mire, su Hijo Jesús, Dios lo mandó a la encarnación, pasó por el vivir humano, pasó por la muerte, pasó por la resurrección. En su resurrección, Dios le dijo, mi hijo eres tú. Ese fue su huiotesia. Ese fue su maduración, ¿me entiende? Y Dios le dijo el día de su resurrección, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Eso es el cumplimiento del Salmo 2:7. Y lo puede comprobar con Hechos 13:33. Y esto que yo le estoy mencionando está en Romanos 1:4. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. En ese momento, Dios le declaró, Dios le designó, Dios le señaló como su hijo. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es otra manera, ¿verdad? O sea, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué quiere decir revelar a su Hijo en mí? Bueno, cuando va a salir del vientre es un recién nacido. Cuando está creciendo, ¿me entiende? Y es un jovencito, está en la etapa de ser un huillos de Dios. Y cuando llega a los 18 años, está en la etapa de ser un huiotesia. Ya es un hijo legalmente hablando. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¡Wow! Maravilloso, hermanos, maravilloso. Este es Gálatas, este es Gálatas, esta es la intención de Dios, ¿me entiende? El Señor nos ha rescatado del presente siglo maligno, del presente siglo religioso. Y no solamente eso, el Señor ha reemplazado la ley. El Señor es contrario a la religión y a la tradición. Pero ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es simple y sencillamente revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en usted, hermano. En usted, hermana. Gloria al Señor. Amén.